Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en algo que sinceramente nos tiene a todos fascinados y riéndonos a carcajadas, la increíble chispa cómica que irradia la pareja de Kerem y Ande. Sí, como lo oyen. Si aún no han tenido el placer de cruzarse con las interacciones de estos dos, prepárense para una dosis de buen humor, momentos entrañables y sobre todo, esa conexión genuina que hace que mirarlos sea un deleite. En este vídeo vamos a desgranar qué es lo que hace que su química sea tan especial, qué tipo de situaciones nos sacan sonrisas y, por qué no, nos hacen reflexionar un poco sobre nuestras propias relaciones. Así que si les gusta el contenido que les traemos, si disfrutan de analizar las dinámicas de pareja y sobre todo, si aman una buena dosis de risas, no olviden darle a ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Es completamente gratis y nos ayuda un montón a seguir creando vídeos como este para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el fascinante mundo de Kerem y Ande y su chispa cómica. La verdad es que cuando pensamos en Kerem y Ande, lo primero que nos viene a la mente es esa facilidad que tienen para sacarse sonrisas, para bromear entre ellos de una manera que parece totalmente natural, casi improvisada. No es un humor forzado, ni mucho menos. Es como si hubieran nacido para hacerse reír. Una de las cosas que más me llama la atención es cómo se entienden con solo una mirada. A veces uno de ellos hace un comentario y el otro con solo una media sonrisa o un leve gesto, ya está captando el chiste interno, la ironía sutil, o incluso anticipando la respuesta del otro. Es esa complicidad que se construye con el tiempo, con experiencias compartidas, y que en ellos parece estar a flor de piel. Y no hablamos de chistes obvios o de comedia física, que también la pueden tener, sino de ese humor más inteligente, más basado en el contexto, en las pequeñas manías del otro, en las situaciones cotidianas que para ellos se convierten en una fuente inagotable de diversión. Por ejemplo, me he dado cuenta de que a menudo se toman a la ligera los pequeños contratiempos. En lugar de frustrarse o enfadarse, encuentran el lado cómico de la situación. Un ejemplo que se me viene a la cabeza es esa vez que es esa capacidad de ver el vaso medio lleno, pero no de una forma empalagosa, sino con un sentido del humor agudo que les permite reírse de sí mismos y de las circunstancias. Además, su forma de comunicarse es clave. No son de esos que se guardan las cosas o que se comunican a través de indirectas constantes. Tienen una forma de decir las cosas que, aunque a veces pueda ser un poco sarcástica o irónica, siempre viene envuelta en un halo de cariño. Se dan tierra mutuamente, como decimos en España, pero siempre con esa red de seguridad que es el afecto. Y esa tierra es lo que paradójicamente fortalece su vínculo. No tienen miedo de ser un poco insolentes el uno con el otro, pero siempre dentro de un marco de respeto y admiración. Es como si hubieran perfeccionado el arte de la crítica constructiva, pero en clave de comedia. Un aspecto que me parece fascinante es cómo manejan las diferencias. Porque, claro, todas las parejas tienen sus diferencias, ¿verdad? Y es en cómo gestionan esas discrepancias donde se ve la verdadera magia. En Kerem y Ande esas diferencias, en lugar de ser motivo de conflicto, a menudo se convierten en el punto de partida para un diálogo divertido. Se ríen de sus propias particularidades, de los choques de personalidades, de cómo cada uno ve el mundo de una manera distinta. Y lo hacen sin dramas, sin reproches, sino con una especie de aceptación alegre de que son diferentes y de que esas diferencias, en realidad, los complementan. Pensemos en las situaciones más cotidianas. El típico debate de qué película ver, qué cenar, o incluso cómo organizar un mueble. En muchas parejas, estos pequeños detalles pueden escalar. Pero con Kerem y Ande parece que siempre encuentran una salida ingeniosa y, sobre todo, divertida. A lo mejor uno propone algo, el otro lo refuta con un argumento absurdo pero convincente, y terminan llegando a un acuerdo que al final es mejor que lo que cualquiera de los dos había imaginado en un principio. Es ese juego de ingenio, de tira y afloja verbal, pero siempre con una sonrisa y un tono ligero. Otra cosa que me encanta es cómo se apoyan mutuamente, pero sin ser empalagosos. Cuando uno está pasando por un momento difícil, el otro no solo le ofrece su apoyo incondicional, sino que a menudo lo hace con un toque de humor que ayuda a aligerar la carga. Es como si supieran exactamente cuándo ser serios y cuándo es el momento de sacar a relucir esa chispa, para sacarle una sonrisa al otro. Y esa habilidad para equilibrar la seriedad con la ligereza es algo que admiro enormemente. No se trata de ignorar los problemas, sino de enfrentarlos.
Con una actitud positiva y sobre todo con la compañía del otro riéndose un poco del proceso. Me imagino muchas escenas en las que, por ejemplo, uno de ellos está estresado por el trabajo. El otro, en lugar de sumarse a esa energía negativa, podría hacerle una broma sobre su nivel de cafeína, o imitar al jefe de forma exagerada para restarle dramatismo a la situación. Y no es que no se tomen en serio los problemas, sino que encuentran la forma de sobrellevarlos juntos, haciendo que el camino sea más ameno. Y hablando de gestos, no solo se trata de palabras. La comunicación no verbal entre ellos es igualmente potente. Esa mirada cómplice en medio de una conversación con otras personas, un guiño, una palmada en el hombro con un toque juguetón, un abrazo que comunica más que 1000 palabras, todo eso contribuye a esa chispa. Son capaces de entenderse en silencio, de compartir un momento íntimo de diversión que nadie más entiende y eso, para mí, es la clave de una conexión profunda y, en su caso, muy cómica. A veces me pregunto si son conscientes de lo graciosos que son juntos. O si simplemente viven su día a día de esa manera, con esa naturalidad que, para nosotros, se traduce en una comedia romántica en vivo y en directo. Me inclino a pensar que es una mezcla de ambas cosas. Por un lado, tienen esa personalidad innata para el humor y la espontaneidad. Por otro, cultivan esa relación, se nutren mutuamente y entienden que el humor es una herramienta poderosa para mantener viva la chispa, para superar los obstáculos y para disfrutar de la vida juntos. Otro detalle que me gusta mucho es cómo no tienen miedo a la vulnerabilidad dentro de su humor. A veces, un chiste puede nacer de una debilidad o de un error que han cometido. Y lejos de esconderlo, lo exponen con gracia, invitando al otro a reírse con ellos. Es una forma de decir, soy imperfecto y tú también lo eres, y eso es maravilloso. Esa aceptación de las imperfecciones y la capacidad de reírse de ellas, es algo que creo que muchas parejas podrían aprender. Pensemos en todas esas comedias románticas que hemos visto. A menudo la pareja perfecta es aquella que tiene química, que se entiende y que sabe cómo hacerse reír. Kerem y Ande parecen haber alcanzado ese nivel de maestría en la vida real. No es solo el amor lo que los une, sino esa alegría compartida, ese humor que les permite navegar por las aguas, a veces turbulentas, de la vida en pareja. Y lo que es realmente genial es que su humor no es agresivo ni destructivo. No se trata de humillar al otro para reírse. Su humor es inclusivo, es compartido. Cuando uno hace un chiste, el otro suele responder, o incluso superarlo, en una especie de duelo amistoso que solo termina cuando ambos están exhaustos de reír. Es ese tipo de dinámica que te hace pensar, yo quiero eso en mi vida. Quizás lo que más me impresiona es que incluso en los momentos de mayor estrés o preocupación, logran encontrar un resquicio de humor. Es como si tuvieran un interruptor interno que ante la adversidad, activa su capacidad para la risa. No digo que no se preocupen o que no sufran, pero sí que su forma de afrontarlo es con una perspectiva más ligera, más divertida. Y eso es algo muy valioso en cualquier relación. Además, su sentido del humor no es estático. Evoluciona con ellos, con su relación. Lo que les hacía gracia al principio, quizás ahora lo reinterpretan de una forma más madura, pero sin perder esa esencia juguetona. Es una prueba de que su humor no es una máscara, sino una parte intrínseca de quienes son como pareja. Y para terminar de redondear la idea, recordemos que el humor es, en última instancia, una forma de conexión. Cuando te ríes con alguien, se crea un vínculo emocional muy fuerte. Y Kerem y Ande, con su chispa cómica, están constantemente fortaleciendo ese vínculo, haciendo que su relación sea más resiliente, más feliz y, sobre todo, mucho más entretenida. Así que si ustedes también son fans de este dúo dinámico y su increíble sentido del humor, ya saben lo que tienen que hacer. Para resumir un poco lo que hemos estado hablando hoy, la chispa cómica de Kerem y Ande se basa en una comprensión mutua profunda, una comunicación abierta y juguetona, la capacidad de reírse de sí mismos y de las situaciones cotidianas, y un apoyo incondicional que siempre viene envuelto en un toque de humor. Su conexión va más allá de lo romántico, es una amistad sólida construida sobre la risa, la complicidad y una aceptación genuina de sus individualidades. Son un ejemplo perfecto de cómo el humor puede ser un pilar fundamental en una relación, fortaleciendo los lazos y haciendo que cada día sea una aventura más amena. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este recorrido por el universo cómico de Kerem y Ande. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros analizarlo. Nos encantaría saber qué piensan ustedes.
¿Han tenido alguna experiencia similar en sus propias relaciones? ¿Qué es lo que más les atrae del humor de pareja? Déjenos sus opiniones y experiencias en la sección de comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos y que creen comunidad con nosotros. Y si este vídeo les ha sacado una sonrisa, o simplemente les ha resultado interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con quien crean que pueda disfrutar de esta dosis de buen rollo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, sigan riendo y disfrutando de la vida. ¡Chao!